Hoy vamos a hablar de lo que es un PC, más conocido como Personal Computer o computadora personal. Hablaremos de los orígenes de este concepto, los avances tecnológicos que han traído a nosotros las nuevas computadoras como todas las conocemos. También veremos algunos orígenes de las empresas más famosas que hicieron todo esto posible, algunos genios de la informática que cambiaron el rumbo total de las PC. Una de las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de computadora personal es esa PC de escritorio y también los notebooks, que de por cierto entran en esta categoría. Pero esto se originó en base a las primeras computadoras, obviamente, que no eran precisamente personales, ya que todo el equipo en el mundo laboral tenía que trabajar con ellas. Además cumplían distintas funciones a medida que avanzaban las nuevas tecnologías. Una de las primeras máquinas conocidas fue la analítica creada por Charles Babbage en el siglo XIX. La idea sobre un computador surgió debido a la elaboración de las tablas matemáticas, que era un proceso tedioso y propenso a muchos errores. Por lo tanto, se idearon ellos para crearla. En 1947 se construyó la primera computadora electrónica. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mapley y John Eckert. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad y tenía más de 18.000 tubos de vacío. También consumía 200 kilovatios de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. En el año 1964 se presentó lo que a día de hoy se conoce como la primera computadora de escritorio de la historia, la Programa 101, inventada por Pier Giorgio Perotto y distribuida por la empresa italiana Olivetti. Aunque existen en internet muchas referencias que consideran a este dispositivo como el primer ordenador personal de la historia, en realidad era una calculadora programable con impresora. Y es que hay que tener en cuenta que el primer microprocesador de la historia, elemento fundamental en un ordenador personal, no fue presentado hasta el año 1971. Entre los primeros ordenadores personales de éxito comercial y mundial se consideran equipos como el Altair 8800. Posterior a estos hechos que originarían lo que hoy son las computadoras, hay que destacar el trabajo de un visionario. Stephen Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, fue un empresario y magnate de los negocios en el sector informático y de la industria del entretenimiento, padre del primer computador personal y fundador de Apple Computer, probablemente la empresa más innovadora del sector. Este mago de la informática fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica que aún vive en el mundo actual, contribuyendo decisivamente a la popularización de la informática. Sus ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales, la música digital o la telefonía móvil revolucionaron los mercados y los hábitos de millones de personas durante más de 3 décadas hasta la actualidad. El primer producto creado por la compañía fue la Apple I, una computadora hecha a mano por Wozniak, quien era el cerebro programador del equipo. Esta no era más que una tarjeta madre con CPU, RAM y unos chips muy básicos. Su precio era de $666, que ajustado a la inflación de hoy correspondería a cerca de $3.000. La Macintosh. ¿Qué significa este equipo en la historia moderna? Se trata de la primera computadora personal que contaba con una interfaz gráfica y un mouse. No necesitaba saber programar para ocuparla. Steve Jobs la presentó a lo grande con un comercial que aludía al concepto de 1984 y apuntando a los cañones contra IBM, otra de las grandes agencias desarrolladoras de estas computadoras personales. Desde la invención de la primera computadora, estas han tenido un avance que se puede estudiar en términos de generaciones, desde los inicios de los años 50 hasta unos 10 años después, donde la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos al vacío, y la comunicación era del nivel más bajo que pueda existir, que se conoce como lenguaje de máquina. El ordenador personal de Apple I fue todo un éxito de ventas, que catapultó a la fama a Jobs y a Wozniak, y poco tiempo después, en el año 1977, fue sustituido por un gran Apple II. Prácticamente con Apple nació la fiebre de disponer de un ordenador en
pequeños negocios o en domicilios particulares. Aunque los precios eran altos para una familia de clase media, los equipos de Apple eran lo que hoy se conoce como arquitectura. El equipo se hacía a medida en un diseño cerrado a terceros y el software se desarrollaba exclusivamente para aquel hardware. Solo Apple podía fabricar aquellos ordenadores y solo eran compatibles entre sí mismos. Desde el primer Apple I, muchos fabricantes se lanzaron a diseñar y fabricar pequeños equipos informáticos destinados a un uso personal, cada equipo encerrado en su hardware propietario y su software también propietario. Las nuevas tecnologías que iban surgiendo demostraban qué tan poderosas podían ser las computadoras personales. Como ya mencionamos, Apple fue fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne el 1 de abril de 1976. Ahora hablaremos del origen de Microsoft. Luego de 2 años en la universidad, Bill Gates decidió abandonar sus estudios al conocer la noticia de que MIT, la empresa creadora de los computadores Altair 8800, uno de los más avanzados de la época, estaba en la búsqueda de alguien que programara un sistema operativo para el computador. Bill Gates y Paul Allen vieron allí la oportunidad de fundar una compañía de software y crear el sistema operativo. Así, en 1975, los dos jóvenes se contactaron con el creador del Altair 8800, quien aceptó reunirse en unas semanas con los jóvenes para una demostración. Y aunque estos no contaban con uno de los computadores de la compañía y no tenían ni una sola línea de código programada, se pusieron manos a la obra día y noche para crear un sistema operativo para el día de la demostración. El día de la reunión llegó y como Bill era menor de edad, Paul viajó hasta Albuquerque para presentar su creación, la cual llamaron Altair Basic. La presentación fue un éxito y la empresa MIT cerró un trato con los jóvenes para distribuir el Altair Basic con sus computadoras. En noviembre de ese mismo año, Bill y Paul decidieron fundar Microsoft, a la que nombraron así luego de unir las palabras microcomputadora y software. Una computadora es un sistema informático compuesto por dos aspectos básicos: el hardware, que significa soporte físico, y el software, que se refiere a lo intangible o el programa. Los soportes físicos son elementos electrónicos que trabajan conectados para proporcionar datos, y esos datos son procesados gracias a las instrucciones que proporcionan los programas. El hardware es como una caja en la que se conectan una serie de dispositivos que procesan información de entrada y de salida. El software es el conjunto de instrucciones para ejecutar esa información de entrada y salida. Sin las instrucciones del software, la computadora sería una caja sin utilidad, al igual que lo sería el cuerpo humano sin un cerebro. El hardware interno está conformado principalmente por placa madre, procesador, memoria interna RAM, memoria interna ROM, placa de video o también conocida como tarjeta gráfica, placa de sonido y dispositivo de almacenamiento secundario. El hardware externo de una computadora está conformado principalmente por dispositivos de entrada, como podría ser un micrófono, el lector de código de barras o un lector de banda magnética, dispositivos de salida como podría ser un monitor, una impresora, y dispositivos periféricos como podría ser parlantes, la cámara web o un teclado. La tarjeta gráfica o tarjeta de video es un componente que viene integrado en la placa base del PC o se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Uno de los aspectos por los que las tarjetas gráficas cobran más importancia es por lo exigente que puede ser el procesado de datos visuales en los videojuegos y la edición de video-fotografía. En estos casos, sobre todo en la edición de video de altas resoluciones y la de juegos de última generación, suele tocar recurrir a una tarjeta gráfica externa lo más potente posible. Las tarjetas gráficas en la actualidad juegan un papel muy importante en todos los equipos en donde se pueda colocar, ya que facilita los procesos de una computadora, permitiéndole un mejor rendimiento y a su vez brindándole una gran ventaja a diseñadores o personas que viven de un computador, por ejemplo los gamers de categoría profesional. Sin embargo, debido a sus altos costos, no todas las personas pueden costeárselas. Look at the time, there's 7 seconds to plant the bomb. They're trying to build pyramids, but there's no more play. Stewie's won the round. We're going to overtime. Cloud9 have done it. How have they done that? They came back.